¿Se acuerda de los Wikileaks? Los Wikileaks fue una cantidad enorme de documentos que fueron filtrados a la prensa y que eran tremendamente sensibles, que hablaban de una serie de cosas que el gobierno, particularmente de Estados Unidos, hacía para vigilar a los ciudadanos, para vigilar incluso a otros jefes de Estado. Y todo eso lo reveló de alguna manera, o se centró en la revelación, Julian Assange, quien hace ya bastante tiempo se asiló en la embajada de Ecuador en Londres. La justicia británica tenía que ver si es que acaso favorecía o no favorecía la extradición pedida por Estados Unidos de Julian Assange, y decidió la justicia británica negar esa extradición que estaba solicitada por Estados Unidos. Y bueno, ¿qué significa esto? Estados Unidos lo acusa de espionaje, pero ¿qué significa esta situación ahora? Lo conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, no sorprendió tanto la decisión de la Corte Británica, pero esto es un episodio más, todavía vendrán otros. Esto es un fallo y ya Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha dicho que va a apelar a este fallo, de manera que hay que esperar nuevos rounds en esta larga saga que empezó en el año 2010, cuando Julian Assange, como jefe de Wikileaks, entregó, como tú señalaste, cientos de miles de documentos, entre los cuales habían algunos videos que habían sido tomados de documentación secreta del Pentágono. Y uno de esos videos mostraba el asesinato de periodistas de Reuters desde un helicóptero estadounidense, y el video es realmente escalofriante porque los pilotos del helicóptero parece que estuvieran en un parque de diversiones disparando contra patitos, y en realidad lo que hacían era disparar contra civiles. Pero eso fue uno de los elementos que causó gran escándalo a nivel mundial. Habían, pero decenas de miles de documentos, incluso algunos filtrados de distintas embajadas, en que el personal diplomático estadounidense hablaba en forma increíblemente peyorativa de las personas con quienes tenían contacto en los países, de manera que el daño que hizo esta filtración fue enorme, realmente descomunal para la imagen internacional de Estados Unidos. Y claro, cuando tú te metes con el Estado profundo, es decir, con la CIA, con la Agencia de Seguridad Nacional, y denuncias los abusos que ellos están cometiendo, sin mencionar al Pentágono, bueno, sobre todo, y esto en Irak y en Afganistán, te estás comprando un enemigo de proporciones inmensas. Y no tardó mucho en ser acusado por Suecia de haber violado a 2 mujeres, y sobre la base de esta acusación se pidió la extradición a Gran Bretaña de Assange para que se presentara ante un tribunal sueco para ser juzgado ante estas acusaciones que no estaban probadas, pero que sin embargo estaban vigentes. Bueno, Assange sospechó que esto era un montaje de los servicios secretos de Estados Unidos para sacarlo de Gran Bretaña, llevárselo a Suecia y de ahí extraditarlo directamente a Estados Unidos. Como él temía que esto lo iban a entregar, decidió, ahí lo vemos, ingresar a la embajada del Ecuador y pedir asilo allá. Bueno, no eligió la mejor embajada, primero porque es pequeñita, está en el centro de Londres, y mientras estaba el presidente Rafael Correa, estuvo bien, pero Ecuador es un país pequeño, vulnerable a la presión de Estados Unidos, y una vez que salió el presidente Correa, bueno, Assange quedó bastante expuesto. Y en definitiva, mira, esta es la paradoja, los suecos se desistieron de sus demandas en el 2017 y dijeron, no, en realidad vamos a olvidar el caso. Es muy curioso que si alguien está acusado de violación de 2 casos, se olvide la acusación. Y te voy a decir más,
en la justicia sueca el cargo de violación es muy amplio. Y una de las víctimas decía, él usó la fuerza de su cuerpo. Lo que pasa es que se habían acostado de mutuo acuerdo con esta sueca, Assange, y en algún momento, según algún testimonio, él se montó, o sea, se volvió hacia ella y ella consideró de que él estaba tratando de violarla y tener sexo por la fuerza con ella, pero no, la acusación era muy vaga y tanto es así que finalmente el caso se cerró y quedó la impresión de que hasta cierto punto Suecia se había prestado a la presión de Estados Unidos para poder capturar a Assange. El hecho es que Assange había cometido otra transgresión importante porque con tal de no ir a Suecia, él estaba en libertad condicional en Londres. Y cuando debió presentarse ante el tribunal británico, temiendo que lo iban a entregar a Suecia, decidió pedir asilo. Y al hacerlo, se convirtió en un prófugo de la justicia británica por el simple hecho de no haber respetado las condiciones de su libertad condicional. Y así permaneció hasta el 2018 y finalmente fue sacado el 2019 por la fuerza directamente por los británicos, que además habían gastado una fortuna en tratando de mantener el control del consulado de la embajada ecuatoriana para que él no se fugara de allí. Y bueno, lo sacaron, se lo llevaron a una cárcel de alta seguridad y allí ha estado a la espera de este juicio que se realizó hoy y que se postergó en parte por la pandemia. Y bueno, finalmente hoy día la jueza ha dicho que no deben entregarlo a Estados Unidos, pero no lo hizo por las razones que Assange hubiese querido, y sus abogados, que era que él era víctima de una persecución política, que él era un defensor de la libertad de prensa, sino que ella dijo que él no estaba en condiciones de enfrentar una situación de una cárcel de seguridad en Estados Unidos, que él estaba en un estado de depresión clínica profunda y que temía por su vida, y citó el caso de este personaje, el señor Epstein, que se suicidó en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, con ese precedente, ella estimó de que él podía permanecer en el país y que esperar los nuevos pasos, y ahora se verá qué ocurre con la apelación. Pero en esta larga saga, en la cual yo puedo dar fe directamente, que, digamos, no puedo dar fe médica, pero yo entrevisté a Julian Assange hace 5 años por cuenta del Colegio de Periodistas de Chile, que festejando su aniversario, uno de los eventos fue que se entrevistara a Assange, y me pidieron a mí que lo hiciera a nombre de ellos, en parte para hacerle llegar el afecto del Colegio de Periodistas como un defensor de la libertad de prensa a Assange, y realmente durante la conversación me dio una impresión lamentable en cuanto al estado de salud mental. Lo vi, es decir, no hay que ser un psiquiatra especializado, el hombre estaba muy venido a menos, tenía claras dificultades para expresarse, y hoy día en la corte dieron testimonio varios psiquiatras que convencieron a la jueza de que su salud mental está deteriorada. No de manera seria, definitiva, pero que se podría poner en riesgo su vida ante una voluntad suicida. Sí, lo que es interesante de este caso, Raúl, es que básicamente aquí se generó una situación que no muchas veces pasa, que es una situación donde, en términos periodísticos,
se tiene que decidir si es que el público tiene derecho o no tiene derecho a saber cierta información que se ha recibido, aunque sea secreta. Por ejemplo, para evaluar si votan o no votan por sus autoridades. Por ejemplo, para evaluar si es que eventualmente se deben hacer, cómo se deben comportar ellos frente a la sociedad política, digamos, de su país. Si tienen, y lo usa expresamente así, y funciona mucho en el periodismo anglosajón, si tienen el derecho los ciudadanos a conocer la información por la cual muchos de ellos, la gran mayoría por cierto, pagan impuestos para eso. ¿Tienen derecho o no tienen derecho a saber qué órdenes se dan, por ejemplo, para determinadas cosas, cuando hay evidencia de que no es como ellos lo están diciendo? Y ese fue un argumento que planteó Assange muy fuerte durante mucho tiempo y generó, por lo tanto, la adhesión de muchos periodistas en el mundo, porque él planteaba que lo único que hizo fue tener estos videos y esta información y consideró si es que tenía o no tenía el pueblo de Estados Unidos y el mundo en general derecho a saber esa información que o se negaba o se distorsionaba o no existía. Y él dice que tomó esa decisión. No, exacto. Y si tú ves los medios que comunicaron o divulgaron lo que Assange decía, tienes al New York Times, al Guardian de Londres, a Le Monde y al Spiegel. Es decir, los medios más prestigiosos y de mayor difusión en el mundo, medios absolutamente democráticos y de gran seriedad, que además se tomaron el trabajo riguroso de que no hubiese ningún nombre, que no hubiese ninguna información que pudiera servir a elementos ajenos, por ejemplo, grupos terroristas, a cebarse o a tomar como víctima a algunas de las personas que aparecían en la publicación. Sin embargo, el asesinato desde un helicóptero, que fue el caso más notorio, eso en Irak, sin ninguna verificación, bueno, el público tiene derecho a saber y realmente es cruel castigar al mensajero y no al hechor del crimen. ¿Y qué es lo que ha ocurrido acá? Yo creo que sin duda Assange cometió errores, calibró mal los adversarios que estaba levantando en el camino y por eso está en la situación en que está, pero por otra parte, sin duda alguna, es un mártir de la libertad de prensa. Él se sacrificó o él dio que el mundo conociera lo que estaba ocurriendo. Si no hubiese sido por él, muchos de estos elementos, él y la soldado Manning, que ella sí ha sido perdonada porque ella se cambió de género, no sabríamos mucho de lo que hoy conocemos sobre qué ha pasado en Afganistán y en Irak. Oye, Raúl, antes de irnos, yo quería a ver si es que tú has podido calibrar un poco esto que pasó ayer y que reveló el Washington Post, que fue bien interesante. Hemos seguido nosotros todo lo que ha sido en este programa, hemos seguido constantemente y la gente lo ha visto, todos los pasos que llegan hasta el 20 de enero, cuando eventualmente se debe producir el cambio de gobierno en Estados Unidos y la resistencia del presidente Trump y todo eso. Pero lo que pasó hoy día fue, a mi modo de ver, un salto cuántico en toda la discusión, porque el Washington Post revela una grabación del secretario de Estado del estado de Georgia, republicano como el presidente, que recibe una llamada del presidente donde el presidente le empieza a urgir que tiene que encontrar votos para que él aparezca como ganador en el estado de Georgia. Y más aún, le dice en un momento dado, tienes que conseguir 15.725 votos. Y lo amenaza. Que una cosa. Bueno, esto, pero además, no solamente después se ve que estaba grabado, que lo tenían. Estaban grabando al presidente de Estados Unidos. Se da a conocer en el Washington Post. Y, ojo, no pocos han saltado en el Congreso de Estados Unidos diciendo que una amenaza
a un funcionario estatal para pedirle que encuentre o haga aparecer o fabrique un número de votos para poder ganar una elección es lo que los gringos llaman impeachable, es sujeto de una acusación constitucional. Absolutamente. Claro, como está terminando el mandato, ya no va a haber acusación constitucional, pero no se puede ignorar de que vengan otras consecuencias. Y esto ocurre en momentos críticos en que Georgia, precisamente, donde ocurre todo el incidente que tú has narrado, mañana, y mañana hablaremos de esto sin duda, se realiza una elección trascendental. Dos senadores, la Cámara de los Senadores en Estados Unidos tienen hoy día 50 republicanos y 48 demócratas. Y mañana se eligen 2 senadores. Y ahí existe la posibilidad de que los demócratas ganen esa elección. Si la ganan, quedan 50-50, en cuyo caso es la vicepresidenta, la señora Harris, la que pasa a tener el voto dirimente. De manera que esto no podía llegar en un momento más álgido, esta acusación, porque cómo vote la gente mañana, cómo la va a impactar este escándalo que ha sacudido a Estados Unidos, cómo van a reaccionar los republicanos, van a ir a votar con mayor fervor o probablemente algunos estén disgustados con esta situación y se abstengan. Si lo hacen, en una carrera, estuve viendo las últimas encuestas, están pero separados por un pelito. Los porcentajes son casi idénticos. Por eso hay una nueva vuelta, porque ya en la elección anterior, en noviembre, llegaron casi empatados y todavía se mantenía el empate. ¿Cómo va a incidir esta situación que puede definir el gobierno de Biden? Porque si Biden tiene un Senado adverso, bueno, cada nombramiento tiene que pasar por el Senado y probablemente le van a rechazar algunas propuestas. Toda la legislación pasa por allí. Si ganan los 2 senadores y este incidente ha contribuido a la victoria de los candidatos demócratas, bueno, cambia la figura. Es decir, esto es increíblemente dramático. Es muy dramático, y sí. La es una falta serie de criterio del presidente Trump es realmente impactante. No, toda la comunicación que se tiene y que está disponible es bien impresionante. Es impresionante que lo graben también. Es impresionante que alguien de su mismo partido, un secretario de Estado del Estado de Georgia, lo graben y después lo hagan público porque encuentran que es una amenaza y una presión indebida, digamos. Y te voy a decir, Trump habla como un gángster, ¿eh? Primero lo adula a este personaje, después lo amenaza, le dice, bueno, te voy a llevar a juicio, pero tú entiendes y yo puedo confiar en ti, pero ten cuidado. Así va cambiando permanentemente, realmente es muy vale la interesante pena una hora de grabación. Si es que las personas que nos están viendo tienen interés en seguir esta historia, porque esta es una serie impresionante, que vamos a ver qué pasa el 20, pero consíganse... No, mañana. Sí, bueno, pero no, mañana la elección, pero estoy hablando del cambio de poder. Consíganse la grabación que está disponible en montones de partes y la pueden escuchar. Es bien impresionante cómo el presidente le habla al secretario de un estado, digamos, donde, como tú bien dijiste, pasa de acariciarle un ratito, lo amenaza muy fuertemente con llevarlo después a la justicia, echarlo, no vas a tener ni un puesto más en tu vida, y después vuelve y le dice, oye, pero si necesitamos conseguir 17.500 votos. Bueno. West Wing se queda chica. Sí, sigamos con esta historia porque la serie está buena. Chao, Raúl. Chao.